Comenzaremos ahora a trabajar con el elemento más básico a partir del cual se van a construir las redes neuronales, y es el perceptrón. El perceptrón, como veremos, nos sirve para resolver un tipo particular de aprendizaje, que es los problemas de clasificación. Bien, en el problema de clasificación, como habíamos mencionado anteriormente, lo que queremos es, dadas las características de un ejemplar, identificar la clase a la cual pertenece. Entonces tenemos nuestros datos de entrada. Aquí la hipótesis es la que va a ser seleccionada al ajustar los parámetros de nuestro espacio de funciones, y nos va a dar como salida a qué clase pertenece nuestro dato. Lo modelamos así. La hipótesis es entonces una función que viene de Rn. En nuestro caso, precisamente las entradas van a ser datos en forma de vector, que puede ser hasta de n dimensiones, y lo que viene como salida es la etiqueta de la clase. De hecho, concretamente en el caso de perceptrón solamente tenemos dos etiquetas, 0 o 1, o pertenece o no pertenece. Ahora, esta hipótesis, aquí vemos precisamente el procedimiento para encontrarlo. Tenemos un conjunto de entrenamiento con ejemplares ya con la clasificación correcta. A este conjunto le vamos a llamar X con mayúscula. En general va a venir en forma de matriz. Este conjunto se lo vamos a alimentar al algoritmo de aprendizaje, y el algoritmo de aprendizaje entonces va a seleccionar la hipótesis más adecuada para modelar este conjunto, y es lo que nos va a dar este elemento de acá abajo. Estas diapositivas también son generales. En el caso más sencillo, bueno, tenemos dos clases, y aquí, por ejemplo, lo que podríamos ver es que bastaría con poner una frontera con forma de línea recta para poder separar estos dos espacios. En este caso de acá es un poquito más complicado, porque para poder separar a los círculos rojos de los azules, la frontera tiene más bien forma de círculo. Entonces nuestro espacio de hipótesis es diferente. Les adelanto de una vez que esto puede ser un dolor de cabeza para las redes neuronales, porque las redes neuronales solamente producen fronteras de este estilo, no producen círculos. ¿Cómo vamos a compensar eso? Bueno, hasta ahorita hay dos técnicas. La técnica viejita de antaño, que es tratar de predefinir transformaciones en este espacio. Entonces, ojo con sus clases de matemáticas, para que de alguna manera podamos tomar las características x1 y x2 y mapear a todos los puntos rojos, algo que quede de este lado, y a todos los puntos azules, algo que quede de este lado, de manera que en este nuevo espacio sí se pueda poner una frontera como línea recta. Esa es una manera de resolverlo, y es la que se utilizaba cuando recién se crearon los perceptrones. Otra manera de resolverla, pues, es darnos cuenta de que un círculo puede ser aproximado por un montón de segmentos de recta, y entonces crear una frontera que se vea de esta manera. Y curiosamente, ahora que se utilizan, está un poco choque. Ahora que se utilizan redes neuronales de tamaños bastante abiertos, creo que cualitativamente se parece más a este tipo de solución. Estamos agregando un montón de neuronas para poder tener un montón de rectas y poder definir hacia una frontera que a lo mejor tendría forma de círculo. También por detrás tenemos, con la aparición de las capas en las redes neuronales, que vamos a poder tener mapeos de este estilo, donde plegamos los datos de un espacio hacia otro donde pueden ser linealmente separables, y entonces reducir nuestro número de rectas. Entonces vamos a tener ahí como una mezcla de ambas cosas, y ya les estoy lanzando un poco de spoilers. Bueno, entonces regresemos a los orígenes. Perceptrón de Rosenblatt en 1958. Un perceptrón es una función matemática inspirada en el funcionamiento de una neurona. Por eso en la primera parte del curso lo que vimos fue primero las neuronas de verdad, las neuronas biológicas, un poquito de modelos matemáticos de cómo se podrían trabajar con neuronas de verdad. Y ahora vamos a ver la versión caricaturesca, que es la que utilizamos en ciencias de la computación. Entonces, un perceptrón nos va a servir para obtener fronteras lineales entre datos multivariados mediante un algoritmo de aprendizaje. Aquí lo de multivariados viene precisamente en el sentido de que, bueno, en esta imagen nada más alcanzo a graficar dos variables, pero en general podríamos tener n
características por cada uno de nuestros datos de entrenamiento. Entonces un mapeo de varias variables hacia clases. Los perceptrones fueron popularizados por el psicólogo Frank Rosenblatt a inicios de 1960, de hecho acá nos dicen que 1958, bueno, por ahí más o menos, en un libro llamado Principios de Neurodinámica, donde presentó varios modelos de perceptrones. Y ahorita vamos a ver el esquemita. Aquí nada más en la parte histórica, un poco anecdótica, lecciones interesantes. Resulta que estos se empezaron a utilizar durante más o menos una década. Fueron muy populares precisamente con los trucos que mencionaba hace un instante, ¿no? Como definir parte del mapeo a mano y después utilizar el perceptrón para que encontrara exactamente dónde debe estar la frontera. Tomemos en cuenta que los datos están en RN, entonces no es tan fácil como graficarlos y dibujar la frontera, sino que si estamos en más de 2 dimensiones, pues recordemos que luego ya no es tan fácil visualizar las cosas. Entonces sí proveían ciertas capacidades para encontrar digámoslo así, hiperplanos en varias dimensiones y poder clasificar correctamente datos. Ahora, después de toda esta euforia, resulta que los perceptrones cayeron en desuso porque Minsky y Papert demostraron sus limitaciones en un libro llamado Perceptrones. La limitación concretamente que encontraron, y ya iremos viendo los detalles, es que un perceptrón no puede ni siquiera modelar la compuerta XOR. Recordemos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Bueno, esta función binaria sencilla no la puede resolver un perceptrón. Pero vamos a ver qué sí podemos hacer con ellos. Bueno, aquí tenemos ahora el esquema del perceptrón. Aquí es donde tenemos precisamente las variables de entrada de nuestro problema multivariado. Lo que vamos a pensar es que esto se parece a las dendritas de una neurona de verdad. Y estos pesos aquí están llamados θ 0 por ser parámetros genéricos de un algoritmo de aprendizaje de máquina, pero también podremos llegar a encontrarlos como Ws por weight. Entonces, si de repente ven que cambiamos de una notación a otra, también es algo que vamos a encontrar en artículos, libros y demás, ¿no? Lo importante es que estos parámetros que están aquí son el modelo, por así decirlo, del grosor de las dendritas que están tratando de alimentar al cuerpo de la neurona. Y así como habíamos platicado anteriormente que la suma de diferencias de potencial en las dendritas y en el cuerpo de la neurona era lo que iban a llegar al cono del axón. Bueno, puedo tratar de dibujar aquí. Tenemos nuestra neurona con sus múltiples dendritas y aquí van llegando las diferencias de potencial, llegaban al cono del axón y a partir de ahí salía un disparo que después podía afectar a otras neuronas. Bueno, así nos va a pasar con el perceptrón. Estas son las entradas, modelando aquí los cambios químicos. Estos pesos representan el grosor de las dendritas y por consiguiente qué tan grande va a ser su contribución para decidir si la neurona dispara o no. Entonces, los primeros modelos del perceptrón los dibujan así, como la suma del valor de entrada multiplicada por su peso para cada una de los componentes. Y esto que está aquí lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar z. Y después tenemos que, esta es como la fase en la que se está acumulando aquí en el cono. Y entonces lo que vamos a hacer es, cuando hayan rebasado un cierto valor umbral, lo cual se evalúa con esta función de activación, entonces se decide si dispara o no dispara nuestro perceptrón. La primera versión y la más sencilla es utilizar una función escalón. Si este valor está por debajo de 0 o igual a 0, entonces nuestra neurona no dispara. Si se acumulan valores arriba de 1, entonces sí va a disparar. Diferencias que notamos con respecto a las neuronas biológicas, pues recordemos que las neuronas biológicas están todo el tiempo aquí acumulando los efectos hasta que deciden disparar. Este perceptrón no está trabajando en el tiempo, simple y sencillamente les llegan todos los datos en una sola entrada, calculamos la suma y en ese instante decidimos si dispara o no dispara y se borra todo. No hay memoria aquí, nada por el estilo. Cuando llega un nuevo dato, se vuelve a empezar desde cero, se consideran las entradas, se calcula la suma pesada, llamo pesada porque está multiplicada por los pesos, se aplica la función de activación y decidimos si dispara o no dispara. Y ya, eso es lo único que estamos haciendo.
Ahora, si bien esta es la primera función que se utilizó históricamente, más adelante vamos a sustituirla por otra, que es la función sigmoide, que tiene más o menos esta forma. Y una razón muy importante por la cual utilizamos esta es porque tiene derivada y vamos a poder utilizar nuestras herramientas del cálculo. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que está modelando esto que está aquí? Bueno, realmente lo que tenemos aquí es la ecuación de un hiperplano. Concretamente, si nos limitamos a 2 dimensiones, entonces lo que tenemos aquí es una línea recta. Al componer precisamente con la función de activación, lo que vamos a decidir es que un lado del plano lo podríamos considerar el positivo y el otro lado del plano negativo. ¿De dónde sale esto? Bueno, recordemos cómo funciona la ecuación de la recta. La recta, lo que hacemos es tomar estos valores, igualar a 0, y eso sería lo que nos da la frontera. Pero si evaluamos para valores de x1 y de x2 diferentes de los que están sobre la recta, bueno, lo que vamos a obtener es que esta función o queda evaluada positiva o en el otro lado de la recta va a quedar evaluada negativa. Entonces, por eso funciona precisamente utilizar así las funciones de activación. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora con estas rectas? Vamos a hacer primero un ejercicio que es representar con puertas lógicas.